Hola, soy el profe Literato y bienvenidos de nuevo a Slow Spanish Podcast. Continuaremos juntos nuestro viaje a través de la novela clásica de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. En el capítulo 2, descubrimos las primeras impresiones de Picaporte sobre su nuevo amo, el increíblemente metódico Phileas Fogg y su casa perfectamente organizada. Hoy, en el capítulo 3, seremos testigos de una conversación en el Reform Club que lo cambiará todo. ¿Aceptará Phileas Fogg un desafío imposible? Vamos a descubrirlo juntos. Siéntate, relájate y disfruta de la historia. Capítulo 3. Una conversación que parece probable que le costará cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las 11:30 y, después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste de construcción no ha bajado de 3 millones. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, con sus 9 ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre, puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado por una Readings sauce de primera elección, un roast beef escarlata, de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes, y de un pedazo de Chester, rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente es cosecha para el servicio de Reform Club. A las 12:47 de la mañana, este caballero se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí, un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3:45, y la del Standard, que sucedió a aquel, duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British Sauce. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego del señor Phileas Fogg, decididamente aficionados al West como él, el ingeniero Andrés Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan
y Gualterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Decidme, Ralph», preguntó Tomás Flanagan, «¿a qué altura se encuentra ese robo?» «Pues bien», respondió Andrés Stuart, «el banco perderá su dinero». «Al contrario», dijo Walter Ralph, «espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar». «¿Pero qué? ¿Se conoce la filiación del ladrón?», preguntó Andrés Stuart. «Ante todo, no es un ladrón», rió Ralph con la mayor formalidad. «¿Cómo? ¿No es ladrón el individuo que sustrajo 55,000 libras en billetes de banco?» «No», respondió Walter Ralph. «¿Es acaso un industrial?», dijo John Sullivan. «El Morning Chronicle asegura que es un caballero». El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba, y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, se había realizado 3 días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de 55,000 libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Gualterio Ralph se limitaba a responder que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de 3 chelines 6 peniques y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar en lo mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En una de las salas del banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de 7 a 8 libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este a otro, y así, pasando de mano en mano, la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre, las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legajo de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho,
el Banco de Inglaterra no tenía más recurso que asentar 55.000 libras en la cuenta de ganancias y de pérdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes detectives elegidos entre los más hábiles fueron enviados a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2.000 libras y el 5% de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas. Y, precisamente, según lo decía Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se pasaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno. Algunas buenas almas, y entre ellos Gualterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz. Imposible, respondió Gualterio Ralph. Solo hay un país en donde pueda refugiarse. Tendría que verse. ¿Y a dónde queréis que vaya? No lo sé, respondió Andrés Stuart. Pero me parece que la tierra es muy grande. Antes sí lo era, dijo a media voz Phileas Fogg, añadiendo después y presentando las cartas a Thomas Flanagan. A vos os toca cortar. La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart, diciendo: ¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? Sin duda que sí, respondió Gualterio Ralph. Opino como el señor Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy 10 veces más aprisa que hace 100 años. Y esto es lo que, en el caso que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con más facilidad. Os toca jugar a vos, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida: hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido. De modo que ahora se le da vuelta en 3 meses. En 80 días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió John Sullivan, 80 días desde que la sección entre Rothout y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Peninsular Railway. Y he aquí el cálculo, establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez
por el monte Ceniz y Brindisi, ferrocarril y vapores, 7 días. De Suez a Bombay, vapores, 18 días. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 8 días. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón, vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco, vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York, ferrocarril, 7 días. De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril, 9 días. Total, 80 días. Sí, 80 días, exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor. Pero esto sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Contando con todo, respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego, porque ya no respetaba la discusión del juez. «Pero si los indios o los indostanos quitan las vías», exclamó Andrés Stuart, «si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros». «Contando con todo», respondió Phileas Fogg, que, tendiendo su juego, añadió: «2 triunfos mayores». Andrés Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas, diciendo: «Teóricamente tenéis razón, señor Fogg, pero en la práctica...». «En la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo. Solo depende de vos. Partamos juntos». «¡Líbreme Dios! Pero bien, apostaría 4.000 libras a que semejante viaje, hecho con esas condiciones, es imposible». «Muy posible, por el contrario», respondió Fogg. «Pues bien, hacedlo. La vuelta al mundo en 80 días. Sí, no hay inconveniente». «¿Cuándo?» «Enseguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa». «Es una locura», exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. «Más vale que sigamos jugando». «Entonces volverá a dar porque lo habéis hecho mal». Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y, de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo: «Pues bien, sí, señor Fogg, apuesto 4.000 libras». «Mi querido Stuart, cálmaos. Esto no es formal. Cuando dije que apuesto, es en formalidad». «Aceptado», dijo Fogg, y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió: «Tengo 20.000 libras depositadas en casa de Baring Hermanos. De buena gana las arriesgaría». «¡20.000 libras!», exclamó John Sullivan. «¡20.000 libras que cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder!». «No existe lo imprevisto», respondió sencillamente Phileas Fogg. «Pero, señor Fogg, ese transcurso de 80 días solo está calculado como mínimo». «Un mínimo bien empleado basta para todo». Daban entonces las 7. Se ofreció al señor Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. «Yo siempre estoy preparado», respondió el impasible caballero, y dando las cartas, exclamó: «Vuelvo oros. A vos les toca salir, señor Stuart». Ahora, déjame explicarte algunas de las palabras difíciles de este capítulo. Vasto. Esto significa muy grande o espacioso. El Reform Club era un edificio muy grande e impresionante. Suntuoso. Esto significa lujoso y costoso, algo muy rico e impresionante. Dorados. Esto significa cubiertos de oro o con color dorado. Los árboles de otoño tenían un color dorado.
Entremés. Esto es un plato pequeño que se sirve antes de la comida principal, un aperitivo o entrada. Rosbif escarlata. Rosbif es carne de res asada y escarlata significa de color rojo intenso. Carne de res asada de color rojo brillante. Rociado. Esto significa acompañado o regado con algo, servido con algo para beber. Filiación. Esto significa descripción o identificación de una persona, las características físicas y datos de alguien. Sustraído. Esto significa robado o quitado. Tomar algo que no te pertenece. Legajo. Esto es un paquete o conjunto de papeles, un fajo o montón de documentos. Cajero. Esta es la persona que maneja el dinero en un banco, el empleado que recibe y paga dinero. Transeúnte. Esto significa una persona que pasa por un lugar, alguien que camina por la calle. Indagaciones. Estas son investigaciones o búsquedas de información, preguntas y búsquedas para descubrir algo. Prima. En este contexto, es una recompensa o bonificación, dinero extra ofrecido como incentivo. Avivar. Esto significa estimular o aumentar, hacer algo más fuerte o intenso. Whist. Este es un juego de cartas popular en el siglo XIX, similar al bridge. Se juega con parejas. Baza, en los juegos de cartas, es el conjunto de cartas jugadas en una ronda, una mano o ronda de cartas. Triunfo, en los juegos de cartas, es el palo que tiene más valor, el palo ganador en un juego de cartas. Imprevisto. Esto significa algo no esperado o no planeado, algo que no se puede prever o anticipar. Tardanza. Esto significa retraso o demora, llegar tarde o más lento de lo esperado. Inejecutable. Esto significa imposible de realizar, algo que no se puede hacer o completar. Impasible. Esto significa sin mostrar emoción, calmado y sin reacciones emocionales pase lo que pase. Conmovidos. Esto significa afectados emocionalmente o preocupados, tocados o inquietos por algo. Reparo. Esto significa duda o escrúpulo, tener dudas o preocupaciones sobre algo. Gracias por escuchar el capítulo 3 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Espero que hayas disfrutado de este momento emocionante cuando Phileas Fogg aceptó la increíble apuesta de viajar alrededor del mundo en solo 80 días. La aventura está a punto de comenzar y Picaporte ni siquiera lo sabe todavía. Recuerda, la clave para mejorar tu español es escuchar regularmente y practicar lo que escuchas. Suscríbete a nuestro canal para el capítulo 4, donde el viaje realmente comienza. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo y disfruta del viaje. Adiós, amigos.